ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en su programa una vez más por Café Vivo por la red del norte boliviano desde Caranavi para el mundo. Gracias por seguirnos, gracias por estar en sintonía nuestra. Un abrazo a la distancia a quienes añoran volver a nuestra linda tierra de Caranavi. Gracias amigos, gracias gente linda, gracias linda comunidad de Caranavi, por donde quiera que se encuentre un caranaveño. Un abrazo a la distancia y ese calorcito que, bueno, siempre nos ha identificado a Caranavi. Gracias y bienvenidos sean todos ustedes a su programa. Para esta tarde, vamos a tocar el tema muy importante que nos atinge, es un tema tan preocupante en nuestra ciudad de Caranavi, por qué no decir en toda nuestra provincia. Tenemos la grata visita de nuestro entrevistado, por cierto, con una trayectoria, porque él es ex dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación del Norte La Paz. El señor Max Torrejón con nosotros, por cierto, con mucha trayectoria en esto que viene a ser y mucho conocimiento en lo que viene a ser el sindicalismo. Y también estamos con nuestro compañero de trabajo, Fidel. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para quienes nos ven. Señor Max, muy bienvenido a nuestro set. Gracias por su intermedio. Quiero llegar un saludo a toda la población de Caranavi y tanto al área dispersa que definitivamente están viendo este programa. Muchas gracias. Fidel, bienvenido. Buenas noches, Magda. Buenas noches por aquí estar también como decías, haciendo las preguntas también, ¿no? Gracias por la invitación y espero que sirva este momento para dar información a la gente acerca del sindicalismo, de las nuevas medidas que se tomó, esa coyuntura, ¿no? En cuanto a los pasajes del transporte. Sí, es muy preocupante lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La subida del costo, se nos vino mucha problemática, señor Max, respecto al turismo. También muchos han cancelado la visita a los distintos lugares turísticos que tenemos. Y bueno, pues esa es nuestra preocupación. Don Max, gracias nuevamente por estar y queremos tocar este tema tan importante respecto al transporte. ¿Qué es el transporte sindicalizado? Que muchos nos hacemos esa pregunta, ¿por qué tanto conflicto en esto del sindicalismo, del sindicato o el transporte libre? ¿A qué nos referimos en el transporte sindicalizado? Bueno, el sindicalismo a nivel nacional en sus diferentes áreas. Sí, un poquito nos podemos asomar al micrófono, ¿ya? En sus diferentes áreas y diferentes organizaciones se ha organizado este sindicalismo después de la ley de la reforma agraria. Se ha creado el campo sindicalismo. ¿Para qué? Para defender, en primer lugar, el área de trabajo, tanto los intereses de los mismos afiliados. Para eso se ha creado el sindicalismo. Pero actualmente hay una ley también que corrobora esto, el artículo 51, en su numeral 2, 3 y el 4, donde el gobierno garantiza el sindicalismo con la finalidad, reitero, de proteger a sus mismos afiliados. Ese es el sindicalismo. Y por otro lado, también para prestar un buen servicio dentro del autotransporte sindicalizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El gobierno compromete garantizar el transporte sindicalizado, pero, sin embargo, al mismo tiempo, también tiene que ser un servicio eficiente para los usuarios. Con esas condiciones el gobierno admite el sindicalismo. Entonces, de ahí en adelante, hoy día, el sector de transporte sindicalizado trabaja. Puede haber falencias de por medio en el transporte sindicalizado. De repente hay algunas quejas, algunas demandas de los usuarios por una mala atención, pero esto no es netamente algo personal dentro del afiliado que trabaja en un sindicalismo.
¿Y a qué nos referimos con transporte libre? El transporte libre, a ver, quiero ser un poquito más amplio de esto. Por favor, En los así. gobiernos neoliberales, anteriores gobiernos neoliberales, el transporte sindicalizado era monopolizado, era un monopolio. Entonces, ¿qué significa cuando es monopolio? Todos están sometidos a una organización, ente matriz. Cuando la organización ente matriz, a través de una resolución o a través de voto resolutivo o otros documentos que emanen de un empleado o un congreso, todos tienen que acatarse, tienen que parar, todos tienen que parar, de manera general. Ese es el monopolio, ¿no? Porque estaba monopolizado, entonces todos tenían que estar sometidos ahí. Y a consecuencia de todo esto, ya la población también molestos de todo, cada vez son los paros de transporte urbano, interprovincial, interdepartamental, para someter las necesidades que tienen el transporte. Claro. A raíz de esto, a la molestia de la población, se ha creado, ellos mismos han creado transporte libre, pero el transporte libre tiene dos rubros. Actualmente hay una asociación de transporte libre que es interdepartamental, interprovincial, ya existe, pero ellos son transporte ATL, ¿no? Transporte libre. Son organizados, ellos están reconocidos por el gobierno nacional. Están reconocidos ellos, cada asociación de transporte libre que existe en el departamento, ellos tienen una personalidad jurídica. Bien, ¿Y aquí en cuentan con Caranavi tenemos? transporte libre. Aquí en Caranavi no tenemos transporte O sea, libre. tienen ¿no? una resolución suprema. Entonces, hay otro transporte libre que también crean, como ahorita al calor de toda esa molestia de los pasajes de radio urbano en Ciudad de La Paz, han expulsado los transportes sindicalizados. Sí. Pero, ¿qué dicen ellos? Nosotros vamos a crear mejor dicho, transporte libre. Como aquí en Caranavi también hemos escuchado decir a los hermanos dirigentes, máximos dirigentes de las organizaciones sociales, nosotros ya de una vez que se rompa y vamos a crear el transporte libre. En esas dos modalidades, el transporte libre, cuando se crea un transporte libre sin documentación, sin ninguna acreditación que tenga de parte del Estado, el transporte libre cualquiera puede trabajar. Aquella persona que tenga su vehículo puede trabajar como transporte libre. Eso se llama un transporte libre que no cuenta con respaldo. Con un respaldo legal, para decir, no tiene documentación. Yo tengo mi vehículo, no estoy afiliado a ningún sindicato, federación, algo, yo agarro mi movilidad, yo me cargo pasajero y me voy. Pero ¿cuáles son las consecuencias detrás de esto? A eso quería llegar. Las consecuencias no brinda garantías al pasajero. No garantiza nada al pasajero. ¿Por qué? Porque es cualquiera persona, conocido o es desconocido, agarra el vehículo, se pone el lechero La Paz, pasaje 50 bolivianos. Estamos suponiendo, ¿no? Sí, 50 bolivianos y el pasajero busca económicamente, entra al vehículo y ese vehículo puede sufrir un atraco, puede sufrir un crimen, todo puede sufrir porque es un vehículo que no tiene identificación. ¿De cómo van a identificar? Ahora, claro, evidentemente los vehículos, los que viajan interprovincial, Valencia a La Paz, tienen pues placa, pero las placas se clonan. Pueden hacerlo todo. Eso es la desventaja de crear el transporte libre. No brinda ninguna garantía para el usuario. Porque ellos sí, el transporte libre alegremente va a decir, si nosotros 50 bolivianos, 40 bolivianos, pueden poner el precio más bajo, pero el pasajero, el usuario siempre también busca la parte económica y puede caer en esas dificultades. Claro. Entonces, es más bien que el transporte sindicalizado, no todos los transportes, aquí hay dos sectores de transporte, uno es la Federación Norte de La Paz y la otra es la Federación Unificada. Entre ellos hay un consenso de que la Federación Norte de La Paz, con todos sus afiliados, para tomar el rubro de transporte interprovincial, ellas están dispuestos a cobrar un precio más razonable, acorde a las necesidades, pese que al incremento de la gasolina, los repuestos, ¿no ve? Todo eso, pero
haciendo un parámetro de los desgastes de la máquina, de todo eso. Hay una conciencia también de los transportistas que quieren cobrar un pasaje razonable a La Paz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es consensuar con las organizaciones sociales. Con eso no estamos atajando que aquel compañero quiere trabajar. Solamente nosotros, como transporte sindicalizado, sí queremos dar garantía al pasajero para que no suceda, pueda tener algún atropello. Reitero, puede haber atracos, todo puede haber, porque son vehículos que no se van a identificar, transporte libre. Eso es la desventaja, esas son las diferencias entre el transporte sindicalizado y el transporte libre. Y Es una una- preguntita, dijo, ¿no? Bien claro, ¿no? Que el sindicalismo es ¿no? Una asociación, un sindicato de trabajadores, ¿no? O sea, ese sindicato, ¿qué respaldo tiene el sindicato? O sea, ¿qué respaldo tiene del gobierno, digamos? ¿Qué documentación puede tener un sindicato? Para garantizar, el gobierno garantiza a través de una personalidad jurídica, cuando tiene una organización. Por ejemplo, siempre voy a poner ejemplo, mi nombre es Max Torrejón. Mis papás me pusieron Max Torrejón, pero si no tengo una identificación, ¿no ve? En el registro, en el sistema, no tengo ni carnet de identidad, no tengo fecha de nacimiento, no existo. Claro. No existe documentalmente, pero a través de una personalidad jurídica, el gobierno reconoce y respalda al sindicalismo. Un sindicato está respaldado por el gobierno, por el Estado. Claro, porque es como si tuviera un certificado de nacimiento legal. Exactamente, exactamente. Ahora, cuando hay alguna infracción o comete anormalidades dentro de ese documento que tiene su estatuto orgánico cada sindicato, ahí mismo aclara, ¿no? Que puede cancelar en caso de que esté fuera de contexto de la ley o del marco legal, Sí. entonces puede cancelar la personería jurídica. De lo contrario, si no fuera esa norma, si no fuera esas normas, entonces, ¿cómo andaría el transporte, no? Puede ser todo un caos el transporte. Por eso, actualmente, el transporte está sujeto a una ley, legal, como tanto a una ley orgánica internamente. Esa ley legal es en base a la Constitución, ¿no? Esto está enmarcado dentro de la Constitución Política del Estado, en el artículo 51, en sus numerales 1, 2, 3 al 4 están enmarcados. Entonces, de acuerdo a eso, tienen derecho a organizarse, pero con la finalidad de prestar un buen servicio y seguro al pasajero, al usuario. Por ejemplo, una preguntita, por ejemplo, en caso de que, digamos, alguien vulnere, ¿no? En contra de la Constitución, por ejemplo, en el caso que usted decía de que no tiene que haber un monopolio, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene un estatuto, ¿no? También en base a la Constitución. Y en base a que están vulnerando el monopolio, entonces se puede incluso retirar esta personalidad jurídica. Reitero, acabo de mencionar hace rato, el monopolio en los gobiernos, ¿no ve? Sí, sí. Estaba monopolizado, pero desde que se ha creado la ley 21060, de ahí empieza la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Entonces, actualmente la ley 21060 sigue vigente. No hay un precio fijo donde te obligan o donde puedes obligar, así sea transporte, comerciante, decir, aquí vas a cobrar caro, tanto tiene que ser. Como ejemplo, usted va a la feria, allá el kilo de carne es otro precio, un poquito más allá va, es otro precio, ¿no? Entonces, ese se llama la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ahorita todavía el 21060, el decreto supremo, está vigente, entonces, eso todavía sí que la población se somete ahí. Entonces, no hay monopolio, no se puede monopolizar, porque no lo digo yo, sino también la Constitución Política del Estado lo dice todo en sus artículos 314, totalmente abroga el monopolio, prohíbe el monopolio. Entonces, ese monopolio cuando se prohíbe, tienen derecho a trabajar, a organizarse, cualquier sector laboral sea, tiene derecho a organizarse. Se puede organizar y a eso el gobierno le va a garantizar a través de una personería jurídica. Entonces, doctor, un momentito. En conclusión, entonces, el sindicalismo está, digamos,
por una persona jurídica, está regularmente dado del gobierno por una persona jurídica. En cuanto al transporte libre, cualquiera podría hacerlo, entonces no tendría las garantías, digamos, ¿no? de identificar qué sindicato es, ¿no? Cualquier persona podría ya ponerse taxi y puede, digamos, tal vez desviarse, atracarlo, como decía, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Actualmente el transporte libre, ya hay un sector del transporte libre, una asociación de transporte libre, que ellos ya cuentan con una documentación. Ellos ya son afiliados, similar al sindicato, ya son afiliados con identificación, todos son afiliados. Pero si es que creáramos acá, en nuestro municipio o en provincia de Caranavi, un transporte libre que no tenga legalidad, entonces eso de ninguna manera va a prestar la garantía. No estoy en contra de los hermanos ejecutivos, de los representantes, pero esa parte también hay que tomar en cuenta. Nosotros, o como cualquiera como cabeza, sí, se puede, porque al calor de la desesperación, sí, Así todas es, esas al cosas se abuso está de tomando precios. esto. Lo que hay que prevenir siempre de la ciudadanía como autoridades, Precautelar. como autoridades políticas o como autoridades sindicales, hay que velar siempre el bienestar de nuestros afiliados o de la población. Así Eso es el riesgo que corre. Pero con eso no quiere decir que los pasajes, el transporte ya pone en línea, esto va a ser y eso tiene que ser. No, tampoco es así. Aquí tienen que consensuar, evidentemente. Consensuar. El transporte es sujeto a la población. Gracias a la población también el transporte vive. Obvio. Gracias a la población el Claro, transporte vive. Entonces, hay que consensuar, bien consensuado. Aquí no va a haber ni perdedores ni ganadores. Ahora, en caso de que no se llegue a un buen entendimiento entre sectores, transporte y las organizaciones sociales, y ahora ese es el raíz, a raíz de esto, Sí. está pasando, está generando ya el querer malestar en el transporte, porque ellos ya quieren crear transporte libre. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a un buen entendimiento. Ahora, si llegara a buen entendimiento, entonces, pues aquí no hay ni perdedor, no hay ni ganador. Vamos a ponernos en la mesa y dialogar. Ellos también tienen que considerar, ¿no? La población, y tienen que considerar el desgaste del parque automotor. ¿A esos quiénes están autorizados? Gobernación, alcaldía, federaciones, por decir, la comunidad de Caranavi, nuestras autoridades, transportistas, ¿quiénes deberían de ponerse de acuerdo para tener un buen costo del pasaje? ¿A quiénes les compete? En cuanto a las competencias, aquí vamos a hablar de interprovincial, ¿no? Generalmente ahorita el problema es pasaje interprovincial. El interprovincial rige la gobernación de La Paz. Yeah. Entonces, eso rige los pasajes. Entonces, a través de la señora subgobernadora que está acá en nuestro municipio ya nombrado, entonces ella ya tiene que manejar todo el sistema del pasaje. Ella tiene que manejar, coordinar con los transportes, con el sector del transporte. Gobernación, netamente gobernación es el interprovincial. Ellos tienen que manejar. Ahí puede corroborar el gobierno municipal, ¿no? A través de los funcionarios, unidad vial, puede haber una coordinación, ¿no? Para controlar los pasajes. Pero mientras hay un acuerdo entre gobernación y el transporte, entonces ahí no necesita mucho control, porque aquí tiene que haber conciencia. Cuando hay un acta firmado con las autoridades, entonces se tiene que respetar. El Ejecutivo solamente pasa un instructivo que, de acuerdo a este acta firmado, todas las bases están sujetos a cumplir. Así. De lo contrario, internamente va a haber un castigo a aquel compañero que está infringiendo esta acta. ¿Y ahí también entran los vecinos? Ahora, en este acuerdo, también los vecinos, las organizaciones sociales, tienen que estar conscientes, porque fuera de ese contexto tampoco el gobernador solo con el transporte puede tomar las atribuciones. ¿Por qué? La molestia es de los usuarios. Claro. La molestia. Entonces, a los usuarios, acá, en este caso, la gobernación como autoridad, a través de su dirección de transporte, telecomunicaciones, tiene que convocar a organizaciones sociales del transporte y proponer cuáles van a ser las tarifas
puede ser tarifas transitorias o tarifas fijas, todavía no se sabe, ellos pueden determinar esto, pero sin embargo, tienen que ser con previo conocimiento de las organizaciones sociales. Eso. Pero esa es la competencia de la gobernación. En área que corresponde el director de transportes tiene que convocar, entonces ahí sentarse así. Entonces de ahí van a sacar una conclusión. Ahí van a sacar. Entonces, en esto lo que ha habido, señor Max, cuando había la escasez de combustible, ha habido un precio transitorio cuando se hizo subir el precio a 80 bolivianos, el pasaje interprovincial. Luego, con esta subida ya el precio estable del combustible, hicieron subir a 100, 110, 120, 100, pero más de 100 cobraban, sin el consentimiento previo de la ciudadanía ni de autoridades competentes. ¿Esto es aprobado? ¿Ha sido negado? ¿Es negado? ¿Cómo usted lo ve, esta situación? Esta parte, la autoridad competente, vale decir la gobernación, también tiene que hacer un estudio técnico. Así es, estudio Porque de nosotros costos. como transportistas podemos decir, pues la llanta a mí me aguanta una semana y tengo que cambiar. Puedo decirlo, puedo hacer eso, ¿no? Sí. Si el aceite yo tengo que cambiar en cada vuelta, una vuelta tengo que cambiar tanto, puedo Sí, hacerlo. sí, sí. Pero también esto tiene que hacer un estudio técnico para la gobernación. Sí, el estudio de ¿no ve? costos, ¿Cuánto más o menos? Un promedio tiene que haber eso de los desgastes de repuesto, Y de don acuerdo Terramón, a eso. ayer justamente la subgobernadora decía que este informe ya de todos los gastos, todo el informe final se va a llegar a saber en abril, dijo. El estudio de costos. Sí, costo. En base a eso ya se va a poner, ya decidir ya qué costo va a ser. Porque eso es lo que no han homologado, el de 100 bolivianos, prácticamente no está aprobando la gente, ¿no? En Claro. base a ese informe de los costos y en base al acuerdo que va a tener con las organizaciones sociales, se va a decidir el precio. Entonces, en este caso, todavía no está nada dicho cuánto tiene que ser el pasaje. De parte del gobierno departamental no está dicho nada. Sí. Entonces, todavía ahí está, porque no hay una buena aclaración ahorita, ¿no? Sí, sí. De parte del transporte y más que todo de parte del transporte, no hay ahorita una aclaración fijo que diga nuestros costos de operación están. Todavía no hay eso. Entonces, si bien va a llegar en marzo o en abril, va a llegar ya una ley transitorio, no sé cómo lo hará, desde ahí ya se va a empezar, pero va a haber un debate por medio. O sea que eso no va a dar la conformidad ni a la población ni al transportista. Cuando fueron a La Paz se presentó los transportistas su costo, ¿no? Pero eso es parcial nomás, no es total. Faltaba el de la trayectoria, caminar la distancia, todo eso faltaba. O sea, Eso. faltaban los complementos, eso se va a saber ya en abril. Sí. Entonces, de acuerdo a esto, por eso hasta el momento no está dicho nada todavía. Sí. El gobierno departamental admite todavía, porque no puedes decir, no, ya está fijado, ya hemos firmado esto, solamente Sí. esto es un convenio superficial todavía, no está concretado el convenio, lo que tiene que hacer. Entonces, todavía los pasajes siempre va a ser equilibrado. Entonces, está pues de por medio el 21060. De repente, aquel transportista quiere irse más rápido, dice, no, yo me voy con 70, hermano, me voy. Ahí emplea la oferta y la demanda. Ahí la está la ley oferta y la demanda. Yo 21060. también viajo a La Paz una mañana, yo ejemplo nomás, yo estoy viendo rumbo al terminal a pie desde aquí, desde zona central, un vehículo viene, claro, sindicalizado, me dice, me conocen, hermano, todos estamos yendo a La Paz, sí. Ahora, ya, te llevo, hermano, dice, te llevo, me dice, ya, pero el pasaje, no, eso siempre es la Claro, pregunta. primero es la Pasaje, pregunta. hermano, te voy a cobrar como mínimo, hermano, 70 bolivianos. sí, sí, sí. Yo me entro, me voy. Ahí está la Claro. oferta y la demanda, ¿no ves? Así es, Ahí así está. es. Ahí, Ahora, ¿no? una pregunta, don. Ahorita yo tengo entendido que es solamente una federación nomás la que está saliendo esa trayectoria, esa como línea de, no, ¿cómo se llama esa trayectoria? La Paz-Carnavi, la que es más La frecuentada. interprovincial. Tenemos que entender también, don Ron, que esa trayectoria es la que más es utilizada, ¿no? Ya sea por ir al hospital, por papeleos, por estudio, a La Paz es más frecuentado. Entonces hay mucha demanda. Entonces, en base a la demanda, ¿no creía ser mejor, en vez que
solamente 5 o 7 sindicatos nomás se encarguen de esa. ¿No cree que también la otra federación también podría también ya el pueblo exigir que la otra federación también tenga sus salidas también a La Paz? En base a eso va a bajar el precio, te pienso. En este caso, la Federación de Transporte Norte La Paz tiene una personalidad jurídica, en el cual en su estatuto orgánico tiene un alcance urbano, interprovincial, departamental, nacional e internacional. Entonces, en ese rubro, sus sindicatos afiliados, como Caranaveños de Corazón, como Innovación, Sindicato Oficiales de Julio Vinicua, MAPIRE, quienes tienen las mismas condiciones de trabajar. De acuerdo a eso, a su estatuto orgánico, porque el gobierno autoriza, reconoce y otorga el permiso para que pueda trabajar en ese rubro. Sí. Entonces, tienen derecho a trabajar. Claro. Pero ¿cuál es el obstáculo? Como este monopolio que todavía en Caranavia está funcionando el monopolio y no les dejan pues trabajar. No les dejan trabajar, ¿no? Aquí los sindicatos que nosotros viajamos a La Paz, nosotros no pueden viajar. Por un lado. Y también hay otros sindicatos, hay reclamos de que dice, por lo menos 4 o 5 años tienes que tener antigüedad acá en el radio urbano, intermunicipal, y recién pueden salir a La Paz. No, totalmente abroga todo esto. Eso es falso. Totalmente. Eso quería preguntarle, don Ramón, eso de decir, de 5 años vas a esperar para salir, ¿está en base a la ley? ¿Eso no está vulnerando la ley? Se vulnera. Se está vulnerando una ley donde están coartando derecho al trabajo. Así es. Lo sospeché desde un principio. Todo trabajo es digno. Están coartando derecho al trabajo. Y coartar derecho al trabajo es como coartar derecho a la vida. Está penado por ley. Eso está penado por ley. Pues la Constitución. Eso precisamente en el artículo 203, bien clarito especifica en la Constitución Política, tiene el autotransporte tiene derecho a prestar sus servicios, así sea interdepartamental, internacional, interprovincial, radio urbano, está en su derecho. Pero al decir que aquellos salen, esto es como decir, vos comes y vos no vas a comer. ¿No? Entonces, eso está enmarcado en la Constitución Política del Estado, de que está prohibido coartar derecho al trabajo. Entonces, aquí no hay de que antigüedad ni nada, no. En el mismo sindicato, en los mismos sindicatos, antes era así. Cuando yo me afilié años atrás, a mí me decían, vos eres nuevito, no puedes hablar, tienes que tener antigüedad, decían, vas a pedir la palabra. Pero ahora, con la ley, ¿no? Con la nueva ley de discriminación, el ciudadano tiene derecho, los mismos derechos. Así ustedes ven en las oficinas públicas, ¿qué dice? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, aquí no hay antigüedad, aquí no hay decir, vos eres nuevito, yo soy aquello, o eso tiene que ser, no hay. Todos somos iguales ante la ley. Y en caso, don Torrejón, ¿quién sería el que podría, digamos, denunciar esos tipos de arbitrariedad? Cuando hay esta vulneración de leyes, obviamente, pues hay que recurrir a las instancias judiciales donde corresponden. Hay que hacer las demandas a las instancias donde corresponden. No, porque si uno se queda con manos cruzadas, evidentemente toda la vida te van a tener coartado de todo. Hasta libre expresión, libre pensamiento van a tener coartados de todo. Pero para esto hay autoridades competentes que van a regir esto. A la persona que está vulnerando los derechos, está pues dentro del marco legal. ¿Y quién lo podría hacer? O sea, un ejecutivo o cualquier ciudadano o la alcaldía o la gobernación. ¿A quién les compete? ¿Quién les compete? La Constitución Política del Estado. No soy abogado yo, no quedan como un abogado, ¿no? Yo no soy abogado. Pero tiene mucho conocimiento. Actualmente sindical. También soy agricultor. Estoy trabajando, yo vengo de una comunidad intercultural, Unión Berea, estoy trabajando también como agricultor. Pero, sin embargo, esto no dice precisamente
las demandas tienen que hacerse de manera colectiva. También las demandas se hacen de manera individual. No tiene que ser de manera colectiva. No solo institucional. Aquella persona que se siente afectado por una discriminación o por alguna situación, entonces la demanda puede ser colectivo o puede ser también individual. Ahí está el problema, entonces, ¿te escucharán? Esa es la Es cosa, que ¿no? puede ser toda tu federación, o sea, toda la federación del norte tiene más puede peso. hacer la denuncia. No, la Federación de Junta de Vecinos, o como también es el las interesado, juntas ¿no de ve? vecinos. Junta de Vecinos que son los usuarios que van, que salen a La Paz, entran a La Paz. Por medio de su Junta de Vecinos, tienen su presidente de Junta de Vecinos. Yo pienso que por medio de eso tiene más peso, ¿no? En este caso, así las organizaciones sociales de aquí, de nuestra provincia de Caranavi, una vez que ya tengan un documento oficial de la gobernación suscrito, los pasajes fijos, cuánto tiene que ser el transporte masivo, transporte liviano, todo eso, el transporte de carga, una vez que tengan, ahí nadie tiene que... nadie puede sobrepasar ese compromiso, exacto. En caso de que infrinjan esa norma del gobierno departamental, entonces recién ya las organizaciones van a elevar una demanda al gobierno departamental. Mira, el señor gobernador, esto no se está cumpliendo. Don Terrejón, elevan una demanda. Puede suspenderlo. Claro, en ese acuerdo que hay, en toda esa cuestión, en esa homologación que hay, si no están las firmas de las organizaciones sociales, obviamente aquí tiene que haber las organizaciones sociales, por ende... Entonces, en este caso, esa última reunión que se llevó, que se aprobó estos 100 bolivianos, no estaban las organizaciones sociales, solamente estaba la gobernación y los dirigentes de los transportes. Ahora, pero ahí tampoco se manifiestan, ya deberían haber elevado las organizaciones. Se ha manifestado. Sí, ya deberían haber elevado una nota a la gobernación. Le comento la anulación. Justamente ayer tenía la visita de un cordial saludo a Daisy, la subgobernadora de la provincia de Caranavi. Y justamente ella ya había hecho la queja que el pueblo de Caranavi no está de acuerdo. Sí. Entonces ya tenemos, por sí, lo va a ver en el programa del día de ayer. Ahí está, tiene la nota, está dicho ya la negación del costo de la subida de pasaje, el desacuerdo que se tiene. Entonces se está llevando a cabo, y también dijo la señora Daisy, subgobernadora, dijo que se ha invitado a los presidentes ejecutivos de las federaciones, de los sindicatos, a una reunión, no me acuerdo si es este fin de semana, con los de la gobernación, que van a venir a bajar y se va a llevar a cabo. Bueno, creo que se tiene que llegar a un entendimiento, así con las organizaciones sociales, tiene que ser consensuado, ¿no? Cosa que no estén afectados ni el transporte ni los vecinos, no tienen que ser afectados, porque también, si no hay ese consenso, siempre nosotros vamos a poner de nuestro lado como transportistas un costo tanto, y también las organizaciones sociales también tienen un planteamiento de costo menor. Para eso está la autoridad competente, para ambas partes. Sí. Entonces, ahí se tiene que resolver. Probablemente, no quiero adelantarme, pero el día sábado probablemente el hermano Santos Quispe, el gobernador, va a estar acá en Caranavi, y si fuera posible, puede coordinar. Puede coordinar, no sabemos a qué hora va a arribar de La Paz, pero tengo entendido que va a estar aquí. Y puede gestionar la hermana subgobernadora para que entre organizaciones sociales de transporte nos sentemos y ahí podemos dialogar. Quedar en un acuerdo por el bien yo no digo dialogar, no lo digo debatir, no, eso es otro término. Podemos dialogar en presencia, ahí va a estar en persona el gobernador Santos. Claro. Puede hacer eso, que mejor ahí sentarnos, nos vamos a quitarle mucho tiempo. Actualmente los vecinos están exigiendo que mientras no haya esta reunión, que siga 80 bolivianos el pasaje, ¿no? Pero cosa que no se está llevando a cabo. Ellos ya lo han homologado ya a 100 bolivianos, entonces eso bueno, nos quedamos con algo tan importante, queridos amigos, con el señor exdirigente del Comité Ejecutivo de la Federación del Norte de La Paz, con el señor Max Torrejón. Gracias por ilustrarnos con su conocimiento respecto al transporte sindicalizado y al transporte libre. Muchos de nosotros, tal vez por nuestra ignorancia o por nuestra falta de conocimiento, no sabíamos diferenciar, ¿no? Pero ahora sí lo diferenciamos. El transporte libre sí se puede realizar. Sí se puede realizar obteniendo los
documentos legales para poder también prestar los servicios como transporte libre. Exactamente. El transporte libre tendrá que organizarse, pero bajo, con un documento que acredite como personería jurídica. Claro, con Eso todos los de tiene la que ley. ser, sí, porque al decir, siempre voy a recalcar, voy a ser reiterativo, al llamar a los transportistas cualquiera que venga, de cualquier lugar van a llegar. Entonces, Sería bueno, eso así no también la garantiza oferta y nada. la demanda, Ujú. y pudiera haber también el costo de pasaje más bajo. Exacto. Eso, como les digo, eso ya depende del transportista. Depende del transportista. Siempre va a Ahora, existir una escapadita de un transporte que diga, no, yo con tanto me voy. Se va. Claro. Sí, son consecuencias. Entonces, todo esto también, ahí están nuestras autoridades del gobierno departamental y por ende nuestras autoridades del gobierno municipal, que tienen que tomar cartas en el asunto. Y una vez fijado las tarifas, que sean más sólidas las tarifas fijadas, aquí tenemos pues la dirección de la unidad de tránsito de la policía boliviana. Para eso, a través de servicios públicos, el tránsito tiene que controlar. Para eso es servicios públicos, que Así tenemos aquí es. la unidad. No solo es allá atender casos de accidente, no, muy pocas veces vemos el patrullaje del tránsito. Aquí de la IEPI, sí, algunas veces salimos con camioneta, vemos, pero del tránsito muy pocas veces se ve. También a través de este medio quisiera que pongan sus buenos servicios los señores efectivos del tránsito, ya por lo menos para regular, para controlar el servicio público o los mismos vehículos en qué estados están, ¿no? Están acondicionados como para viajar, que también este es un viaje, no es... Somos seres humanos, no ¿no? son unos pocos kilómetros, ¿no? Claro. Entonces también eso tiene que verificar, pero brilla por su ausencia la unidad de tránsito acá en Caranavi. Entonces con todas esas cosas se tiene que consensuar, llegar a buen acuerdo entre vecinos, organizaciones sociales y al transporte. Entonces en este caso ya vamos a regirnos nosotros como transporte en un precio que fija la gobernación, entonces pues se trabaja normalmente. Nosotros, así como usuarios, podemos fiscalizarlos. Puede haber una fiscalización, por decir, a los transportistas, es decir, del área del mantenimiento de la movilidad. ¿Nos compete? Siempre eso lo voy a mencionar en la Gobernación. Constitución Política del Estado. El ciudadano se constituye control social, sea de manera colectiva o sea de manera individual. Control social está en todo derecho de reclamar que alguna anormalidad vea. Entonces, está en su derecho. Ahí mismo, en cada estatuto de sindicato dice, ¿no? Que tiene que estar en buen estado, ¿no ve? En base a eso también tendría que, tal vez una queja a su dirigente máximo, ¿no? Puede ser, ¿no? Un ciudadano. Si no va a eso, entonces tiene que pasar a otras instancias, ¿no? Más arriba, ¿no? Claro. De acuerdo al estatuto orgánico, hay sanciones internas de los sindicatos. Sí, eso sí. De las federaciones castigan a los sindicatos, pero los sindicatos castigan a sus afiliados, hay una sanción interna de aquel compañero que se está comportando mal, inclusive ahí en el estatuto orgánico de los... casi de manera general de los transportistas, inclusive especifica la vestimenta, cómo tiene que llevar. Todo eso lo especifica, ¿no? Cómo tiene que ser un conductor presentable, todas esas cosas, en todos los estatutos orgánicos hay eso. Pero entonces, eso sí. solamente es hacer cumplimiento nada más. Claro, y aquí no se cumple. En este caso es el que se encarga, creo que es el secretario de transporte, ¿no? El secretario que controla general, llantas, motor, luces, auxiliares, todo. Controla. Han de salir. Por eso en el directorio está conformado un directorio completo, inclusive tienen un inspector. El inspector está detrás, como está con luminaria, no tiene luminaria. Por ejemplo, acá en las noches que hacen las batidas del radio urbano siempre ven con luminaria. Si no tiene luminaria, lo sancionan. Identificación. Claro, es muy evidente, no tiene que tener identificativo, aunque no tengan placa, pero el vehículo de radio urbano que transporta tiene su identificación, el número visible. Muchas veces, en muchos casos, eso ha servido de mucho, ¿no? Ha pasado accidentes y de ese accidente han identificado a través de esos números. Eso es muy importante. Bueno, pues gracias por tanta
tanta Sí, información para la gente, entonces espero que haya servido para la gente, ¿no? Esta información de un ex dirigente de la organización que sabe, tiene mucha trayectoria y más bien que eso nos va a despejar muchas dudas de la gente, ¿no? claro que sí. Sí, nosotros les agradecemos a ustedes por estar en sintonía nuestra. Gracias, señor Max Torrejón, que no sea la primera ni la última vez de visita a Igualmente. nuestro set y a nuestro estudio de la Red del Norte Boliviano. Muchas gracias por esa invitación a ustedes. Siempre vamos a tener más en cuenta escuchando las informaciones. Es un medio de comunicación que muchos van a pasar por acá a brindar diferentes informaciones, no solo del autotransporte. Todas las necesidades que tienen siempre van a venir a educar. Muchas gracias, agradecerles a ustedes por esta entrevista. Que Gracias tengan a buenas usted. noches a todos. Sí, una pausa y ya volvemos con más. No se pierda la otra parte de nuestra programación del día de hoy. Gracias, amigos. Les invitamos a que usted nos pueda apoyar con un like para que Like. juntos podamos crecer. Gracias por estar en sintonía nuestra. Detrás de cámara tenemos todo un equipo en estudios, en planta, y está la licenciada Linet, nuestro compañero Marcelo y muchas personas que, bueno, pues están trabajando por el bien de nuestra comunidad. De Bolivia, capital del café, forjadora del progreso de la paz, el tesoro de la biodiversidad, el paraíso eres tú.